Un segundo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí voy a dar inicio al ciclo de conferencias de la materia de bioquímica. Iniciaremos estas presentaciones con el grupo de alimentos naturales versus alimentos procesados, que está conformada por Stephanie Bustamante, Nayeli González, Ronald Ledesma, Alison Yumi Llosa, Lisbeth Macías y Sebastián Rivera. A continuación, dejo a la estudiante para que inicie tanto la evaluación como su charla que corresponde al día de hoy. Muchas gracias, Alison. Ok, para poder comprender mejor esta temática es necesario poder diferenciar entre alimentos naturales y alimentos procesados. Los alimentos naturales son de procedencia vegetal o animal y cumplen con la única característica que los separa de ser alimentos procesados, la cual es no contener sustancias añadidas tales como sal, sacarosa, edulcorantes, grasas o aditivos. Y es fácilmente de reconocerlos, puesto que son alimentos perecederos, esto es decir que un corto tiempo luego de haber sido adquiridos o comprados van a tener alteraciones naturales. Por otra parte, los alimentos procesados se diferencian en mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados. Los mínimamente procesados son alimentos que han sido alterados sin necesidad de haberles añadido una sustancia externa. Comúnmente, los alimentos se les retira una pequeña parte, pero sin cambiar significativamente su composición, su origen o su uso. Ya, los alimentos procesados, por su parte, son aquellos que han sido alterados, pero esta vez sí se les ha añadido una sustancia a fin de hacerlos más duraderos o más llamativos para el consumidor. En su origen, estos alimentos tienen una gran calidad nutritiva, pero ya cuando están procesados corren el riesgo de tener un desequilibrio nutricional. Y es fácil de reconocerlos, puesto que generalmente se los encuentra en supermercados como alternativas hacia los alimentos naturales. Por último, los alimentos ultraprocesados se formulan en su mayor parte con ingredientes industriales y contienen poco o nada de alimentos naturales. Ok, los alimentos procesados han sido estudiados durante varios años a fin de obtener información acerca de los efectos secundarios que pueden causar en el consumidor. Por esta razón, las sustancias que se encuentran en estos tipos de alimentos han sido sometidas a análisis de inocuidad y algunas de ellas han sido retiradas del mercado. Por ejemplo, los colorantes azoicos, pese a que actualmente se siguen empleando varios de ellos, otros han sido prohibidos debido a su toxicidad. El dimetilazobenzeno, conocido como amarillo mantequilla, solía ser empleado como un colorante de grasas, pero en 1937 fue retirado debido a que se lo catalogó como un cancerígeno hepático por causar hiperplasia en el hígado y deterioro del tejido hepático. De igual manera, el amaranto, empleado en productos tales como el glaseados, los pasteles o los chicles, pero en 1974 la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, prohibió debido a que se descubrió que había en un estudio con ratas una conexión entre ese colorante y la producción de tumores con efectos mutágenos. También se dio a conocer que en pequeñas dosis el amaranto era causante de hiperactividad en niños y en grandes dosis podía liberar histamina, lo cual aumentaba los efectos y los síntomas del asma. El siguiente. Ya, por otra parte, estos procesados también se han descubierto que tienen efectos positivos en la salud. Por ejemplo, anteriormente la sal era comercializada sin yodo, pero muchos niños sufrían y desarrollaban una enfermedad llamada cretinismo, que es el retardo del desarrollo esquelético y del sistema nervioso central por una carencia de la tiroidea. De manera, hasta los años 60 había una gran cantidad de personas que sufrían de bocio, que era un crecimiento exagerado de la tiroides. Por esta razón, se empezó a comercializar la sal yodada debido a que mejoraba el desarrollo de la hormona tiroidea y esto permitía que haya un buen desarrollo de huesos y del cerebro durante el embarazo y durante la infancia. Asimismo, algunos productos procesados han sido alterados por añadirles vitaminas y minerales. Durante varios años ya hay países industrializados que han realizado la fortificación para evitar la carencia de vitaminas A y D, vitaminas de complejo B y hierro. En Dinamarca se comenzó a comercializar la margarina con vitamina A y en Estados Unidos se fortificó la leche con vitamina D. De igual manera, se ha empezado ahora desde varios años ya a fortificar los alimentos para niños con hierro y esto ha disminuido la anemia en ellos.
La siguiente. Ahora bien, se dice que todas las personas somos que comemos, pero eso no se cumple de igual manera debido a que cada organismo tiene un genoma y un ADN propio, células diferentes con tejidos diferentes y cuerpos que digieren alimentos diferentes. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se da dentro de un organismo. Es recomendable comer alimentos sanos, naturales y libres de químicos a fin de que el organismo pueda absorber de manera óptima estos nutrientes de los alimentos. Sin embargo, hay quienes prefieren consumir productos procesados debido a su característica conservadora y a esa cualidad que tiene de poseer sustancias añadidas como vitaminas y minerales. Ya, actualmente es muy difícil que las personas consuman alimentos que no han sido procesados. Casi todo lo que comemos son productos procesados. Lo que los diferencia es el nivel de procesamiento que tiene cada alimento. Por esta razón, por ejemplo, el grano del arroz que actualmente se consume ha pasado por refinamiento, lo cual disminuye la cantidad de fibra y de hierro que contiene. Pero algunos de estos ingredientes, si se van a consumir en exceso, pueden causar daños a la salud del consumidor. Ahora, hay ciertos alimentos e ingredientes que pueden activar el metabolismo. Por ejemplo, los carbohidratos naturales, que se encuentran en los cereales integrales como la avena, pueden ser un activador del metabolismo debido a que tiene enzimas activas que sirven como catalizadores. También la capsaicina, que se encuentra en los alimentos picantes como el chile y el pimiento rojo, puede, además de darle un sabor picante a las comidas, sirve como un activador del metabolismo debido a que también disminuye la cantidad de lípidos corporales, causando la muerte celular de células grasas inmaduras. Y también hay otros tipos de especias que ayudan al metabolismo debido a que aumentan la temperatura corporal y permiten y obligan más bien al organismo a que gaste energía. Por ejemplo, media cucharada de canela ayuda a metabolizar 20 veces más rápido el consumo que una persona realiza de azúcar. Y por su parte, el jengibre acelera el metabolismo hasta un 5%. Un cordial saludo con todos. Ahora comenzaremos con el desarrollo bioquímico. Para comenzar con este desarrollo es importante traer la tesis y la antítesis que se dio en algún momento, como lo es el vitalismo y el antivitalismo. El vitalismo lo que proponía era que la materia en los seres vivos como en los seres inertes eran totalmente indistinguibles, pero que ambas seguían diferentes leyes. Y la antítesis, que es el antivitalismo, lo que decía que estas son iguales, las materias son iguales, pero a la vez también siguen las mismas leyes. Es decir, que ambos, con esto se demuestra que los alimentos que tengan los mismos átomos enlazados de la misma manera, formando las mismas moléculas, estas tienen las mismas propiedades, incluso olor, sabor, y que con ellos va heredado sus propiedades buenas o malas. El antivitalismo se demostró mediante la fermentación alcohólica, que no es más que la levadura al consumir azúcar del mosto, produciendo lo que es el alcohol. Ahora, se viene a la mente una pregunta muy, muy interesante, como esta que está aquí. Te dice, ¿te comerías algo llamado beta-fructofuranocil alfa de glucopiranócido? Dicho de esta manera sonaría algo venenoso, pero no estamos hablando más que el azúcar. El azúcar que se la puede obtener tanto como de la caña de azúcar, como también se la puede obtener al hacer reaccionar la fructosa con la glucosa. Es decir, a nosotros hablar de alimentos procesados o sintetizados o alimentos naturales, estamos hablando del origen, más no de una propiedad buena o mala. Un autor da la siguiente pregunta. ¿Existen comidas naturales? Este autor se llama J.M. Mulet. Él en su libro Comer sin miedo desarrolla esta pregunta y dice lo siguiente. En nuestra evolución hemos ido tratando las plantas, es decir, si en algún momento vimos un alimento, un tomate, que era muy sabroso, y otro que no era tan sabroso, pero sin embargo era muy bueno contra las plagas, contra situaciones adversas,
nosotros utilizamos técnicas de cruces para tener las propiedades mejor de ambos tomates. Entonces, hemos ido modificando poco a poco nuestros alimentos. A la actualidad, es muy probable que todo lo que comamos tenga cierto nivel de procesamiento. Ahora, hablemos de un alimento que sí es natural, la almorta. La almorta es un alimento natural, pero no es necesariamente bueno. La almorta es una legumbre de la cual se obtiene harina, pero sin embargo, alimentarse de esta harina provoca una enfermedad llamada latirismo, que lo que hace es provocar parálisis en el cuerpo, las cuales te pueden llevar a la muerte. Por otro lado, hablemos de alimentos procesados y del consumo de antioxidantes. En la actualidad se le asocia el antioxidante como un alimento que te puede ayudar a no tener cáncer en un futuro. Esto hay que ver si es necesariamente cierto o si a todos los antioxidantes se le puede asociar esto. Y con esto lo voy a explicar con un experimento o con un estudio que se realizó hace algún tiempo. Los científicos estudiaron el consumo de tomate en personas que los consumían mínimo 10 veces a la semana y estas personas los consumían fritos o cocinados. Al consumirlo de esta manera se liberaba algo que se llama licopeno, al cual se le asociaron propiedades antioxidantes. El licopeno consumir así el tomate ayudaba a reducir en un 45% la probabilidad de tener cáncer de próstata. Pero pasaron a una siguiente etapa de la experimentación, donde se le inducían cáncer de próstata a un grupo de ratas. Este grupo fue dividido en dos. A un grupo se lo trató con el licopeno aislado y otro grupo se lo trató con el tomate, encontrando cosas positivas en las ratas que fueron tratadas con el polvo de tomate, más no en las ratas que fueron tratadas solo con el licopeno. Es decir, las propiedades positivas que se le asocian es al conjunto de todo lo que conforma el tomate, no necesariamente al licopeno aislado. Esto lo que nos quiere decir es que tanto al hablar de alimentos naturales como alimentos procesados, no necesariamente está asociado a algo bueno o algo malo, sino que a un origen. A la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de técnicas, de técnicas las cuales van a ser técnicas futuristas. Una de estas es la técnica del transgénico, en la cual se elabora mediante el cual se modifica el gen de una determinada planta con el fin de modificarla y de mejorarla. Esto en algunos países ha sido prohibido, por unas personas ha sido satanizado, pero en la actualidad tenemos un avance muy importante, que es el trigo apto para celíacos y el arroz dorado, que es rico en vitaminas A y es conveniente para países en los cuales hay la ceguera infantil es endémica. Como la siguiente técnica es alimentos funcionales. Estos alimentos se le añaden moléculas que son beneficiosas para la salud. Como siguiente tenemos alimentos enriquecidos o fortificados. Estos alimentos se le añaden nutrientes que no estaban naturalmente en su naturaleza, valga la redundancia, pero sin embargo son convenientes, ejemplo, en ancianos, en los cuales si se da alimentos enriquecidos con vitamina E, pueden combatir los radicales libres. Los probióticos los probióticos y los prebióticos son microorganismos que nos ayudan a asimilar los nutrientes y a digerir mejor las comidas. Las carnes sintetizadas y la nutrigenómica son técnicas que miran más hacia el futuro. La carne sintetizada es una técnica de laboratorio donde se cultivan células animales para obtener la carne, y la nutrigenómica es una técnica donde se estudia el gen de una determinada persona para de esta manera organizar su dieta y que obtenga alimentos que verdaderamente vayan a ser aprovechados por el cuerpo. La siguiente, por favor. Ahora, como respuesta, tenemos que los alimentos naturales en la actualidad están siendo de bajo consumo, a pesar de que su aporte en macronutrientes y micronutrientes es muy bueno y de que ayuda al metabolismo. Por otro lado, los alimentos naturales sí tienen cierta carencia en ciertas vitaminas que son esenciales para nuestro cuerpo. En cambio, como respuestas de los alimentos procesados, tenemos que el consumo, es un alto consumo, pero que los que nos están haciendo daño o los que están perjudicando la salud son los alimentos ultraprocesados, como son las hamburguesas, las papas fritas. Son alimentos altos en calorías, en grasas y carbohidratos superprocesados.
lo cuales provocan enfermedades cardiovasculares y enfermedades no transmisibles como el sobrepeso. Pero sin embargo, los alimentos procesados nos han ayudado a superar algunos déficits de algunos nutrientes, como en algún momento estuvo la pelagra o el escorbuto. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos la conclusión. Bueno, como conclusión de este estudio, que para mi parecer fue algo muy emocionante enterarme de todos estos temas, es que ni los alimentos naturales ni los procesados no son esencialmente buenos o malos, sino que esto trata más de un origen. Y que mediante la lectura y el pensamiento crítico, nosotros podemos llegar a una conclusión y llegar a un equilibrio entre ambos alimentos. Y de esta manera, al llegar a un equilibrio entre ambos alimentos, podemos mejorar nuestro estilo de vida y también podemos alcanzar una esperanza de vida mayor. Sin más que decirles, se le agradece por su atención. Muchas gracias, excelente intervención del grupo, me gustó muchísimo el trabajo que hicieron. Como debe ser, tengo algunas preguntas que quisiera que me contestaran. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la percepción pública. ¿Cómo ustedes sienten que es la percepción pública cuando se le dice a una persona que un alimento es un alimento procesado? O sea, por mi parte yo creo que sí se ha hablado mucho de este tema, tal vez no tan en profundidad como lo estamos tocando en este momento, pero siempre se conoce, ¿no? Que siempre se dice, como mencionaba mi compañero, se satanizan a los alimentos procesados, y es verdad que también tiene sus efectos, o sea, tiene sus efectos negativos también positivos, pero cuando se los comunica a la gente y a los ciudadanos y se les trata de hacer entender eso, realmente no existe mucho cambio en su opinión debido a que ya llevan años, esta cultura de consumir alimentos procesados ya es muy común verla, ¿no? Y tras eso que, como mencioné ya en mi exposición, que estos alimentos se los encuentran mucho en los supermercados, que es generalmente donde la gente va a comprar para abastecer sus necesidades, ¿no? Entonces se los encuentra en cada momento de su vida y es casi imposible no consumirlos. ¿Y ustedes creen que en general las personas es fácil distinguir entre un alimento procesado y no procesado? Ese es un punto que lo aborda muy bien en el libro que mencioné, de J.M. Mulet, donde prácticamente él dice que los alimentos que estamos consumiendo en la actualidad, todos tienen cierto nivel de procesamiento. Entonces, es un poco imposible saber si estamos realmente consumiendo un alimento procesado o no. Lo esencial o lo importante aquí sería tener cierto nivel de conocimiento para saber qué alimento realmente nos está haciendo daño. Algo que mencionaba el autor es de que muchas veces nosotros estamos preocupados en los alimentos que ingerimos que no tengan cierto químico o cierto elemento que es perjudicial para la salud, el cual pueda que venga en porciones mínimas, pero sin embargo no estamos tomando en cuenta la carga calórica o la cantidad de grasa que estamos ingiriendo en esos alimentos. Entonces hay que como que tener una mejor perspectiva de qué es lo que nos estamos cuidando. Así es, yo ya nada más para sacar y dar paso a la siguiente, les voy a hacer una anécdota que a mí me gustó mucho en un análisis que se hizo de la percepción pública con respecto a los semáforos que tenemos aquí en Ecuador, que es el sistema ese de medida del semáforo que aparece rojo, verde o amarillo según sea saludable o no. Se le preguntaba a los clientes del supermercado cuando entraban que qué pensaban acerca del semáforo. Entonces la persona distinguía y decía, no, si es rojo, si es alto en azúcar o alto en grasas y no lo debería consumir. Dejaban que la persona fuera a hacer la compra y cuando salía de la compra le revisaban lo que había comprado y le mostraban, por ejemplo, que tenía mayonesa o de X, lo que fuera. Y la persona contestaba, lo que pasa es que yo hago una receta y en esa receta utilizo, claro, entonces hay una conducta que está asociada a la naturaleza de las recetas que se consumen en un lugar. Y aunque tú sepas que hay una percepción pública del valor nutricional, cuando vas a hacer la compra no te detienes allí y es difícil. A ver, Nayeli, te doy la palabra. Sí, mis buenos días. Adicionando a lo que usted dice acerca del semáforo, la gente casi no sabe de que ese semáforo solo se utiliza en alimentos que han sido procesados, no en alimentos naturales, ya sea que se le haya añadido sal, azúcar o algún tipo de grasa. Entonces es como muy difícil, por ejemplo, en Ecuador,
llegar a comunicar como que miren esto, capaz no deberían consumirlo tan seguido porque les puede provocar esto, y quizás esto deberían consumirlo más. Y hay, Entonces, y hay un tema interesante además que debo acotar para todos, porque es de interés para todos, que el semáforo está pensado para una valoración de 100 mililitros o 100 gramos. Fíjense, 100 mililitros es más o menos la cantidad que tiene este frasquito, que es chiquitico. Mire, 100 mililitros de una bebida que tenga alto el semáforo rojo o el semáforo amarillo, o el semáforo de grasas o el de azúcares, es mucho, porque 100 mililitros es prácticamente nada. Y lo mismo 100 gramos es una cantidad muy pequeña. Entonces ahí también hay una distorsión, que la persona no sabe volumétricamente qué significa 100 gramos o 100 mililitros, y de repente piensa que, bueno, no es mucho, y puede que sea mucho, o puede que un alimento que parece que no es mucho, realmente sí lo sea. Así que muy interesante. Tengo una duda, hay un comentario por parte de unas compañeras, dice: tengo una duda para la compañera, es con respecto a los alimentos fortificados. Ella mencionó 2 países, pero no me gustaría saber qué alimentos podemos encontrar aquí en Ecuador que estén fortificados. A ver, si alguno de ustedes lo sabe, si no, yo puedo contestar. Sí, cómo no. Eso se va a hacer revés. Uh-huh. Los alimentos están fortificados aquí en el Ecuador, los más comunes vienen siendo la leche y los cereales. La leche está fortificada con la vitamina A y la vitamina D, que ayuda para la absorción mejor del calcio en el cuerpo. Y así como los cereales están fortificados con la vitamina B. Las harinas generalmente, como Ajá. comenta, tienen vitamina B, y por eso dice fortificadas. Y en el caso también, añado la sal. La sal es yodada. Aquí en Ecuador, como ustedes comentaron, y que fue muy al lugar, porque es es un alimento procesado que mejoró, fue una decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud, para que todos los países tuvieran acceso a la sal yodada por el problema de la tiroides, ¿no? que había en la enfermedad del bocio. Aquí en Ecuador se cumple el tema de la sal yodada, y creo que hay otro más, que la leche, que es fortificada. En Ecuador tenemos la opción de leche fortificada y no fortificada. Y se hizo un trabajo muy interesante en Quito, en donde se demostró que tanto la leche fortificada como la no fortificada logran el mismo efecto, y hay un tema un poco comercial con respecto a la fortificación. También la dieta ecuatoriana es bastante diversa de vegetales, y entonces eso ayuda a que también se tenga una ingesta de esos elementos por vía de la dieta. Bueno, con esto voy a dar